Su nombre nos dice que tenía una relación personal con el Dios del cielo. Mis hermanos y mis amigos, este es el primer y crucial paso para convertirse en algo para Dios. Hasta que no lo conozcas, no puedes servirle de verdad. ¿Ha habido este momento en tu vida en el que conociste al Dios del cielo de una manera personal? La única manera de conocer a Dios, al Señor Dios, es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Nos lo dice claramente San Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie viene al Padre sino por mí y la Virgen María, sino por mí y Krishna. Nadie viene al Padre sino por mí y Mahoma. No, sino por mí solamente, nadie más. El Señor reprenda la santa muerte roñosa, que no tiene nada de santa. Porque he escuchado muchos decir, es que la santa muerte me guía. Sí te guía, yo sé que te guía, pero te está guiando para el infierno, papá. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, Hechos 16, 31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cuando tembló y la cárcel salieron los apóstoles, amén, y se iban a suicidar los guardias. ¿Qué hacemos? Y les dijo el hombre de Dios, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero no porque tú eres salvo, tu casa es salva automáticamente, sino se abre la puerta para que los de tu casa puedan ser salvos también. Pero tú tienes que hablar del Señor, tú tienes que llevarlos a la iglesia, tú tienes que darles palabra, tú tienes que comprarles una Biblia más que un par de tenis de Jordan que cuestan $300. Usa tu cabeza, papá. Alabado sea Dios para siempre. Amén. Otra cosa importante, muy importante de Elías fue su dependencia. Su dependencia. ¿Estás oyendo? Eso fue importantísimo. Su dependencia. Fue importantísimo eso. Gloria al Señor. ¿Cómo le podemos ver? Gloria al Señor. Al caminar hacia la presencia de Dios. Sí. Al caminar hacia la presencia de Acab y Jezabel en el nombre de Jehová, Dios, el profeta estaba demostrando que en su vida y ministerio dependían solamente del Señor Jehová de los ejércitos. ¿Me estás oyendo? Solamente dependía del Señor Jehová de los ejércitos. Yo no sé tú, gloria al Señor. Aleluya, aquí me están dando problemas de esta cosa. Dame oportunidad. Amén. Escúchame bien, porque esto es muy importante, todo lo que estoy hablando. Él no estaba confiando en el brazo de la carne. No estaba confiando en él mismo. ¿Sí? Sino que estaba descansando en los brazos eternos. En los brazos eternos de la fe. Hay una gran diferencia. Este es el secreto del éxito para el Hijo de Dios, que vive en este mundo malvado.
Solo cuando estamos totalmente entregados a Dios, en total dependencia, estaremos seguros del éxito. Solamente así podrás servir al Señor bien. Solamente hay una cosa que honra a Dios: tu obediencia, tu fe en Él. El libro de Hebreos 11:6, escríbalo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega cree que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Mucha atención. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es menester, es necesario. ¿Sí? Que el que se allega a Dios crea que le hay. Que no está hablando con un mono, que no está hablando con una madera, con un yeso, con una cerámica. No está hablando está hablando con un Dios vivo. Está hablando con el Señor. Amén. Y Romanos 14:23 dice: mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Por eso es importante orar y enseñar a toda la familia a orar, hasta tomarse de las manos en todo lo que sea posible y orar y enseñarlos a orar por su comida. Porque todo lo que no es de fe, dice, es pecado. Entonces debemos de llegar al lugar donde echamos todos nuestras cargas y descansamos totalmente en la mano divina de su providencia, de Él. Debemos llegar al lugar donde dejamos de intentarlo y comenzamos a confiar en Él. No nomás intentar. Tenemos muchas personas que viven como de plástico. Viven del plástico, del trabajo, de la educación, de la capacidad, del intelecto, de lo que sea. Lo que necesitamos son personas que vivan por fe, dependiendo de nada más que de Dios para satisfacer sus necesidades y capacitarlos para que permanezcan hasta que toque la trompeta. Cuando hablamos de Elías, también estamos hablando de su devoción de él. Note la frase que Elías usó cuando llegó con el rey y lo reprendió, amén, y oró para que no lloviera. ¿Cuánto dijo? Le dijo: delante de quien estoy. Me mandó el Señor para decirte estas palabras: delante de quien estoy. Elías estaba de pie en presencia del rey de Israel. Sí, número uno. Pero también estaba de pie él decía, estaba de pie en presencia de uno más grande que el rey de Israel, uno más poderoso. Amén, gloria al Señor. Estaba de pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, Elías pudo ver más allá de toda la trampa del trono y de Israel y del rey y todo eso. Elías sabía que estaba de pie en la presencia de Dios, no del rey Acab. No. Por eso dijo, estoy en la presencia de quien estoy, dijo, no de él. Por eso debe de regresar la honra, el respeto, la reverencia en la casa de Dios, que ya entran como burros todos, sin mecate, sin orar, sin nada. Y en vez de orar, empiezan a platicar como si estuvieran en la plaza, o anduvieran en el parque o en el desfile. Entramos a la casa de Dios. No porque es de madera, porque es de bloco, porque es de cristal y lo que tú quieras, no. Simplemente porque allí habita Jehová de los ejércitos.
Elías sabía que aquí no había necesidad de tratar de complacer al rey Acab. No había necesidad de vender suavemente el mensaje y hacerlo más agradable como la mayoría de los predicadores que hay ahorita. Solo había una persona en esa habitación que él tenía que complacer, y su nombre era Jehová de los ejércitos. ¿Sabes, mi hermano? Ese es el lugar a que todos necesitamos llegar en nuestras vidas. Si podemos ir más allá de lo que uno o aquel podría pensar de nosotros y vivir para nada más que para agradar al Señor nuestro Dios, entonces estamos en el camino de ser usados por Dios correctamente. Mi hermano, Elías el profeta era un hombre común con una misión, como yo y como misión divina. No como lo que nos dejan de repente, que llegan y dicen, Dios me trajo y Dios me plantó aquí. Y este es el lugar que Dios me trajo. Y aquí es donde está la presencia de Dios. Y por eso Dios me trajo. Y de aquí nadie me va a sacar. Y luego se arrancan y se largan. Pues ¿quién nos trajo? Una vez le hice una pregunta a alguien más que, ¿verdad? Que de repente me lo topé por ahí. Pero no, pues es que, mire, es que sucedió esto. Espérame. Cuando llegaste dijiste que Dios te trajo a misión divina. Amén. Que Dios te trajo. Y que Dios te plantó allí. ¿No dijiste eso? Digo, sí. Bueno, entonces, ¿de cuál Dios estás hablando? ¿Está chisqueado tu Dios o qué? Que dice una cosa y luego haz la otra. Al menos que haya pasado algo crítico, terrible, espantoso, lo que tú quieras. Bueno, es otra cosa. Pero nada más porque no te gustó algo que dijo el pastor cuando predicó, o no te gustó porque no te saludó el diácono, o no te gustó porque pides mucha ofrenda. No, ¿qué tienes? ¿Puedes decir honestamente que no te importa lo que alguien piense acerca de tu posición por Dios? ¿Puedes decir honestamente que independientemente de lo que piensen los demás, vas a vivir para Dios, defender a Dios y servir a Dios hasta que Él termine su trabajo contigo? Esa es la actitud del compromiso total. Esa es la actitud que Dios puede bendecir y que Dios puede usar. En tercera división. Amén. Tercera división. Elías era un hombre seguro de sí mismo. Y lo mostraba en la persona de Dios. Por ejemplo, hay que notar que Elías creía que Dios estaba vivo. Él dijo, como vive el Señor, Dios de Israel. La mayoría de esas otras personas vivían como si Jehová estuviera muerto. Amén. Más o menos suena como Estados Unidos y México. No, necesitamos algunas personas como Elías que se pongan de pie y hablen la verdad. Puedes vivir como si Dios estuviera muerto si lo deseas, pero yo voy a vivir para Él porque Él está vivo, no está muerto. Él está vivo en mí. ¿Sabes? Esa era la situación de Elías. Dios estaba viviendo en él. Y cuando Dios vive en ti, simplemente no puedes mantenerlo callado. Tienes que hablar, papá. Qué casualidad que vas con el doctor y te atiende y de alguna enfermedad y mejoras y lo andas anunciando a todo el mundo, al doctor. Cuando tal vez al ratito te enfermas otra vez. Eso sí lo podemos hablar mucho, pero hablar de Dios no podemos hacerlo. Y aun cuando Dios hace milagros y maravillas en ustedes,